Hola, ¿qué tal? Amigos de La Roza y amigas, ¿cómo estáis? Bueno, antes de nada quiero saludaros, mi nombre es Luis Santamaría, supongo que algunos de vosotros ya me conoceréis después de tanto tiempo, y soy el director de Aularte y un poco el responsable de este programa, aunque no lo voy a realizar yo solo, sino que de alguna manera lo voy a hacer en colaboración con otros profesores de Aularte. Me alegra mucho, la verdad, a nivel personal poder estar otra vez con vosotros, aunque sea a distancia, ¿no?, en esta nueva normalidad, entre comillas, y espero de verdad que podamos disfrutar durante estas 8 semanas del ciclo que hemos preparado para vosotros. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Concejalía de Cultura esta perseverancia, ¿no?, y la posibilidad que nos da de continuar con vosotros a pesar de que las circunstancias son un poco particulares. Así que de verdad muy agradecido y espero que para todos esto sea una experiencia fructífera, agradable y que de alguna manera nos ayude a seguir conociendo la historia del arte y de la cultura. Bueno, a la hora de elaborar un ciclo de conferencias que de alguna manera nos pudieran vincular con el tiempo presente, este tiempo tan particular, y el tiempo histórico, el tiempo artístico, el tiempo de la cultura, buscábamos un espacio, digamos, intelectual y cultural en el que pudiéramos encontrar algunas referencias al momento presente tan particular que estamos viviendo. Y pensamos que la frontera entre el siglo XIX y del siglo XX era un espacio que podía guardar algunas conexiones con lo que nos está ocurriendo en la actualidad, en este tiempo, digamos, de cambio social, y donde algunos antropólogos incluso apuntan a un cambio, digamos, de mentalidad colectiva. Los artistas de los que vamos a hablar en este ciclo se podían inscribir dentro de digamos, una trayectoria que hemos denominado como el arte del cambio. Muchos de ellos, como Cézanne, como Van Gogh, Gauguin, luego los primeros artistas de vanguardia como Picasso, Matisse, Kandinsky, por las circunstancias en las que vivieron, por el desarrollo del arte y de la cultura en la frontera del siglo XIX y del siglo XX, se vieron forzados a tomar posiciones, digamos, de cambio, que de alguna manera se desvincularan de lo que había ocurrido anteriormente dentro de la historia del arte y proyectar su obra hacia el futuro. Queríamos establecer algún tipo de analogía con el tiempo presente, un tiempo también de cambios. Esta sensación de formar parte de una generación que va perdiendo sus referentes y avanza inexorablemente en la historia, en una historia incierta, esa extraña sensación de seguir una trayectoria llena de acontecimientos inesperados, sin precedentes, y que de manera apenas perceptible y paulatinamente nos marcan un cambio de rumbo, al que de manera inexorable parece ser que nos debemos de adaptar, con una mezcla de vértigo y esperanza. Esta misma sensación pensamos que debieron de tener las posiciones más avanzadas del cambio artístico en la frontera de los siglos XIX y XX. Un periodo de mutación que afectó a algunos artistas de manera particular, que afectó a su pintura, a su creatividad, a su manera de entender el arte y también a su vida personal.
y que aprovecharon para forjar nuevas consideraciones sobre el hecho artístico, sobre la manera de ser artista. En definitiva, tuvieron que reinventarse a sí mismos. Aquellos fueron unos años donde se va fraguando un cambio de paradigma, de modelo, que servirá de guía, sin embargo, para las generaciones futuras. Artistas como Cézanne, ya hemos comentado, Van Gogh, Gauguin, tuvieron biografías, digamos, particulares, poco comparables a la vida de los impresionistas y, por supuesto, muy alejadas de lo que habitualmente entendemos por un artista académico. Una generación forjada en la incertidumbre, perdidos en el color, en la luz, en la composición, que hicieron su propio camino. Quizá en sus estrategias de supervivencia, su capacidad de enfrentarse a nuevos retos, su esperanza en un futuro mejor, nos inspiren en esta situación en la que estamos viviendo. El riesgo que asumieron de quedar al margen de la historia del arte fue recompensado por la historia, por el tiempo futuro, por el aprecio que su obra y su carácter artístico dejó en una nueva generación artística, la generación de las vanguardias. Vamos a empezar con nuestro primer artista, nuestra primera sesión de hoy, que nos habla de los que muchos han definido como el padre de la modernidad. Es un artista del que es difícil contar cosas, ya lo veréis, porque tiene una obra un tanto hermética y que, sin embargo, a pesar de que es una obra, incluso algunos las podían tachar de una obra anodina, un poco insulsa, con falta de nervio, sobre todo si lo comparamos con algunos de sus contemporáneos, como la obra de Vincent van Gogh o la obra de Gauguin. Como digo, sin embargo, su obra tuvo una repercusión total y absoluta en las generaciones que vinieron posteriormente, ¿no? Las siguientes generaciones, quizás de una manera inesperada. El impresionismo fue un movimiento que cada vez que pasa el tiempo advertimos en él casi un perfil, podríamos decir, de revolucionario. Las consecuencias del impresionismo, por lo que podríamos llamar los efectos colaterales, fueron realmente imprevisibles. Se rompió un modelo que había estado vigente en la cultura europea prácticamente desde finales del siglo XVII, con la creación de la Academia de las Bellas Artes, y que ya venía, ¿no? Formaba también parte de una tradición que prácticamente venía desde el Renacimiento. Todo ese modelo croló, todo ese modelo se acabó, se terminó. Los impresionistas tuvieron éxito al final de su trayectoria artística y el problema se planteó para las siguientes generaciones. Los impresionistas, al fin y al cabo, tenían una referencia importante, que era, tenían un referente con el que luchar, contra el que luchar, que sería el arte académico. Pero después de haber vencido al enemigo, ¿no?, esta especie de lucha entre David y Goliat, el problema se les planteó para la siguiente generación. ¿Qué iban a hacer las siguientes generaciones cuando ya todo estaba hecho? Cuando la rotura con lo tradicional estaba ya consumada. Este es el reto al que se van a tener que enfrentar, o al que tuvieron que enfrentarse, la generación de una serie de artistas que de alguna manera buscaban una trascendencia en su arte. Muchos se conformaron, es decir, muchos siguieron dentro del arte académico, un gran número de artistas franceses y europeos en general siguieron, se contaminaron de la estética de los impresionistas, pero otros no se conformaron. Es decir, eran hijos del impresionismo porque querían trascender al mismo impresionismo, es decir, querían hacer con el impresionismo exactamente lo mismo que sus padres, entre comillas, habían hecho con el arte académico. Pero el problema es que el camino no estaba trazado. Lo que había por delante no se sabía, estaba dentro de un rasgo, digamos, o de un panorama general de
incertidumbre, se había disuelto el enemigo. Y al mismo tiempo, paradójicamente, se había abierto un enorme campo de experimentación, un enorme territorio por conquistar. Muchos de estos nuevos pioneros del cambio, a la búsqueda de ampliar las fronteras de lo que hasta entonces había sido el arte, se perdieron, se extraviaron. Otros, que son de los que nos vamos a ocupar, actuaron como verdaderos, podríamos decir, pioneros, en el sentido que con una constancia realmente envidiable, supieron trazar un camino de cambio, un camino de experimentación que trascendió a su propia obra, a ese propio camino, y se marcó como referentes y como modelos de los caminantes intrépidos que se aventuraron por estos nuevos caminos y consiguieron de alguna manera forjar un nuevo paradigma, un nuevo modelo dentro de lo que podíamos llamar la creación artística. Cézanne, concretamente, es quizá uno de los artistas más chocantes del cambio. Él, sabéis que nació en Aix-en-Provence, una ciudad del sur de Francia, de la Provenza concretamente, y después de unos primeros intentos de estudiar una carrera convencional, muy pronto, en 1861, se trasladó a París. Él, de todos los artistas que vamos a ver, es quizá el que más participó, el que más contacto tuvo con la revolución impresionista, ya que sus obras estuvieron presentes desde la primera exposición, la exposición de 1874, para luego, poco a poco, ir distanciándose y a la búsqueda de un cierto aislamiento que le permitiera desarrollar un lenguaje propio y diferenciado. En sus primeras obras vemos el espíritu juvenil y romántico que le impulsa. Él entonces, cuando llega a París, antes de entrar el primer contacto que tiene es con Manet, y su famosa tertulia del Café Gerboise, donde en realidad entra en contacto con esto que luego se ha definido los nuevos realismos y que dará lugar al impresionismo, trabajaba dentro de un contexto claramente romántico. Sus imágenes estaban cargadas de una fuerte intensidad, su pintura era una pintura, algunos podríamos decir un poco apresurada, donde se veían claramente tanto las influencias de Delacroix, las influencias de artistas como Rubens, por ejemplo, especialmente en el tratamiento del desnudo, y también esta negrura y estos espacios un poco de incertidumbres, de fuerte carga dramática que habían desarrollado, por ejemplo, artistas venecianos, especialmente Tintoretto. Estas obras, que son muy abundantes de este primer periodo, lo que nos revelan es esa personalidad un poco oscura, un poco introspectiva, de una obra, por otra parte, cargada de fuerza, de vitalidad y también de confrontación, un poco con lo que podíamos llamar el buen gusto. La obra de Cézanne se transforma claramente cuando entra en contacto con los impresionistas, especialmente con artistas como Pissarro. Ahora lo veremos, uno de los padres de la pintura al aire libre, y su obra claramente se transforma. Fijaros esta imagen que tenemos aquí, es una obra realizada en 1870 que se llama La Moderna Olimpia, y que 4 años después, ya cuando se ha familiarizado con los nuevos recursos plásticos de los impresionistas, nos ofrece esta nueva versión. Prácticamente la composición es muy similar, pero si observamos especialmente el colorido,
que tiene la obra ha cambiado de manera definitiva. Sus tonos son mucho más alegres, mucho más claros, mucho más intensos, de alguna manera con gamas mucho más contrastadas, entre colores complementarios, por ejemplo, el verde y el rojo, de manera efectiva. La imagen es una imagen mucho más, podríamos decir, mucho más diluida, menos contrastada, menos oscura, Y esta obra fue presentada en la primera exposición de los impresionistas y causó un gran impacto, podríamos decir. La crítica artística, que fue particularmente cruel con las primeras obras de los impresionistas, en esta primera exposición, la exposición del año 74, se puso las botas con el joven Cézanne. Sobre esta obra, algún crítico escribió lo siguiente, dijo: el domingo el público se sentía impulsado a mofarse de una figura fantástica, presentada por un drogadicto bajo un velo de opio. Esta aparición de la carne desnuda, tiernamente rosa, que es presentada por una suerte de demonio, le ha hecho perder el aliento incluso a los más atrevidos. Con ello, Monsieur Cézanne da la impresión de ser sencillamente una suerte de enajenado mental que pinta durante el delirium tremens. Cézanne, como os he comentado, era un tipo taciturno, en el que esta especie de violencia intelectual, ¿no?, que se ejercía sobre estos nuevos espacios, digamos, de experimentación artística, no los asumía, tenía, podríamos decir, muy poca resistencia a la frustración. Así que la vida en París poco a poco le fue defraudando, ¿no?, y se fue alejando paulatinamente. Antes, sin embargo, se interesó de manera muy notable sobre la pintura realista, sobre la pintura, especialmente la pintura de paisaje. Los impresionistas, una de las cosas que efectuaron sobre el ímpetu romántico del joven Cézanne es que fijaron su atención sobre la naturaleza. Y esto lo hizo el que quizá fue el mejor pedagogo del impresionismo, influyó en las jóvenes generaciones de un modo determinante, que fue Pissarro. Con él estuvo pintando durante algún tiempo en las afueras de París. Aquí lo tenemos en alguna fotografía. Pissarro es este personaje, y aquí tenemos a Cézanne acompañado de otros pintores. Aquí tenéis los aparatos, ¿no?, el material para pintar en el exterior, y aquí tenemos otra foto de estos dos artistas pintando en Auvers. De alguna manera su pintura acabó de encontrar uno de los temas que van a ser referentes en su pintura, y que, como veis en estas dos fotos que tenemos aquí, no abandonaría el contacto con la naturaleza, no lo abandonaría hasta el final de su vida. Sin embargo, los caminos que siguieron los artistas al aire libre de la pintura de paisaje, como Pissarro, como Sisley, y sobre todo como Monet, no tienen nada que ver con la perfección y las elaboraciones, podríamos decir, de carácter intelectual y plástico que realizó Cézanne. Esta obra que tenemos aquí también fue presentada en la primera exposición de los impresionistas en el año 74. Es una obra de Auvers, en Auvers, por cierto, Auvers, que también va a ser un escenario que vamos a ver en la próxima sesión, porque es el lugar donde tiempo después, en 1890, se instalaría durante los meses de verano, antes de su muerte, Vincent van Gogh. Pero bueno, este es otro tema. Esta obra, que ya en la que vemos que Cézanne se ha hecho un poco con los recursos de la pintura impresionista, con este colorido, digamos, fuertemente contrastado, estos colores, digamos, muy claros, podríamos decir, y esta pincelada tintineante, partida. Sin embargo, observamos algo muy notable. Es que mientras que la pintura de los impresionistas de alguna manera tiende a captar los efectos de la atmósfera, de una atmósfera cambiante, y la estructura del cuadro
tiende de alguna manera a diluirse justamente en ese juego atmosférico y de combinación de colores. Sin embargo, en la obra de Cézanne apreciamos unos intereses un poco diferentes, ¿eh? Una de las cosas que resaltan es la fijación de una serie de elementos dentro del encuadre de la pintura que están muy fijos, que están muy claros y muy determinados en sus, podríamos decir, en sus contornos. Si os dais cuenta, ha creado una composición en forma de V, con estos volúmenes muy determinantes y luego toda una serie de líneas paralelas que conforman de alguna manera los elementos del horizonte, ¿eh? Aparte que ha hecho una operación que va a ser también una especie de constante, mientras que los impresionistas nos proporcionaban encuadres que de alguna manera nos hacían estar dentro de la escena, es decir, pretendían que estuviéramos un poco envueltos en estas atmósferas que ellos creaban. Cézanne nos aleja del cuadro, siempre coloca una especie de, digamos, de barrera, un tanto abstracta, en este caso marcada por este camino, que lo que hace es que de alguna manera nos aleja de la imagen, nos enfría y nos invita de alguna manera a una visión más analítica, nos invita a pensar no tanto en la representación del cuadro, sino de cómo el cuadro está construido. Fijaros, esta otra obra, que es del mismo periodo, donde aparece la casa del doctor Gachet, aquí, también en Hubers, es un personaje del que hablaremos el próximo día cuando hablemos de Vincent Van Gogh. Observamos exactamente lo mismo, ¿eh? Este camino con estas estructuras tanto a la izquierda y a la derecha que, como veis, tienen una solidez y un aspecto fuertemente geométrico. Ha entendido claramente en esta primera pintura impresionista a la que se vincula, ha entendido perfectamente el juego cromático, si os dais cuenta, porque hay una clara intencionalidad en que todos los colores estén armonizados para crear una atmósfera general del cuadro, pero sin embargo él no ha diluido las formas, ¿no? Aquí fijaros la valla, por ejemplo, que nos acerca al motivo principal, que serían estas casas de aquí, y luego todos los acentos geométricos que de alguna manera dan solidez a cada uno de los elementos que aparecen en el cuadro. De tal manera que la sensación de fugacidad que es muy frecuente en las obras de los impresionistas, en Cézanne, de alguna manera lo que asistimos es una especie de tiempo, podríamos decir, detenido, un tiempo que no fluye tan rápido como el tiempo de las imágenes de Monet o las imágenes de Pissarro. Este es el tiempo, este tiempo de análisis, de reflexión, es el tiempo que va a cautivar a este joven provinciano. Muy pronto, a partir de finales de la década de los 70, sus viajes a su tierra natal, a la Provenza, se van a intensificar. Cada vez la distancia de París va a ser mayor. La Provenza le facilita un tiempo de reflexión, una pintura, podríamos decir, más calmada, y le aleja de algún modo de esta necesidad imperiosa del tiempo moderno de que la producción inmediatamente tiene que ser contrastada con la crítica. Esta tensión, Cézanne, que tiene una personalidad un poco provinciana, no la soporta. Se burlan de mí, ya no tengo fuerzas para defenderme, el aislamiento es más apropiado. Al menos de este modo nadie podrá clavarme sus garras. Este edificio que tenéis aquí es uno de los primeros refugios que encuentra Cézanne en su tierra natal, en su ciudad natal. Allí vivía su familia, su padre era un hombre acomodado, era un banquero, había empezado de sombrerero, pero se le habían dado muy bien los préstamos y había creado una pequeña fortuna. Compran un caserón destartalado a las afueras de Aix-en-Provence, que se llama Jas de Buffon, que es esto, y en este lugar se va a instalar provisionalmente y siguiendo de alguna manera el tema que le había ofrecido el impresionismo, es decir, el contacto con la naturaleza, comienza a realizar una serie de cuadros vinculados con el paisaje de la Provenza y uno de ellos
es este escenario, que por cierto va a ser uno de los escenarios, un escenario muy habitual también en las vanguardias, que es el puerto de La Estaque. La Estaque es un pequeño golfo que está muy cerca de Marsella hoy, Marsella estaría en esta zona de aquí, y que él se va a frecuentar de un modo muy frecuente, con muchísima frecuencia. Cuando miramos los paisajes del Estaque, observamos algo que llama la atención. Si una de las primeras decisiones que toma Cézanne, que le van a llevar a posiciones claramente diferenciadas, es que se niega a presentarse delante de la naturaleza y acometer el cuadro de una manera inmediata. Él piensa que el resultado de la obra de arte no tiene que ser la primera impresión, sino aquello que queda después de impresiones sucesivas. Este paisaje del Estaque, que posiblemente es el más famoso que tiene, fijaros, lo presenta como una especie de escenario, si os dais cuenta, ¿no? Una especie de palco escénico. En un primer plano tenemos el camino, que de nuevo nos aleja del motivo principal, que estaría colocado aquí. Luego pone una especie de cortinajes, ¿lo veis? En los laterales, aquí y aquí. Recordar esto porque lo vamos a ver luego en algunas obras, por ejemplo en Matisse también utiliza el mismo procedimiento, y luego, una vez descorridas estas cortinas onduladas que tienen un aire un poco modernista, ¿no? De esto de cola de látigo, nos muestra el paisaje. Fijaros, es un paisaje que posiblemente ha tardado en pintar 1 año o 2 años. La cronología de los cuadros de Cézanne es muy amplia porque lo va elaborando poco a poco, de manera paulatina. Si os dais cuenta, es difícil de apreciar en qué momento del año nos encontramos. Podía ser el otoño, podía ser un día claro de otoño, podía ser incluso un día claro de invierno, podía ser la primavera, podía ser incluso el verano. No podemos determinar el momento estacional, porque en realidad lo que hace Cézanne es pasar semanas y semanas delante de esta imagen, y va colocando en su composición aquellos elementos que no varían a lo largo del tiempo, no los que varían, sino los que no varían. De tal manera que establece una teoría muy interesante que dice: el resultado de la imagen no es aquel que surge de una impresión súbita, sino aquel que surge de impresiones sucesivas. Es decir, es lo que queda después de mirarlo muchísimas veces. Por ejemplo, una de las maniobras que ocurren, una de las cosas que ocurren es que desaparecen los juegos de luces y de sombras en su pintura, apenas hay proyecciones de sombra, porque en realidad la sombra es variable, por la mañana la sombra da en unos lugares, por la tarde da en otros, por lo tanto no es esencial para la representación de la imagen. Si observáis, el mar, este mar que ha pintado, apenas tiende a tener un color uniforme, apenas hay variaciones, podríamos decir, y se presenta casi como una losa. No existe esta cosa del tintineo, existen unas pinceladas que están muy marcadas con la intención de ver que es algo pintado, no que es algo real, sino que es realmente una pintura, pero apenas hay variaciones. Lo mismo podríamos decir del cielo. Y por último, las construcciones que tenemos del pueblo del Estaque en realidad han sido resumidas en las formas más estables posibles, que son las formas cúbicas, que se van posicionando unas al lado de otra como si fuera una especie de puzzle de estos juegos de construcciones. Esos son los elementos que se muestran de manera invariable. Creía de este modo que la imagen tendría una construcción, digamos, más permanente, más eterna, podríamos decir. Y esto es lo que apreciamos en gran parte en su confrontación con el paisaje. Como os digo, este escenario del Estaque, prácticamente en este mismo encuadre, tiempo después, un Braque fauvista, en 1906, digamos, hace una especie de réplica con estos colores chillones, ¿no?, espectaculares, y posiblemente en un homenaje al maestro Cézanne. Fijaros que
algunos de los motivos de este paisaje de la Provenza, un paisaje sobre el que él también genera cierto efecto de reconocimiento de sí mismo, porque es el paisaje donde ha jugado de pequeño, donde ha jugado, por ejemplo, con su amigo Zola, ¿no? Que luego sus vidas se separarán, ¿no? Una especie de vuelta a lo primigenio, de vuelta a lo que realmente conoce, a lo que siente como íntimo. Uno de los lugares que son un referente en su producción paisajística son estas canteras que tenemos aquí, que ahora las veremos más despacio. Fijaros que todo este juego de esta cantera que ha sido cortada, ¿no? de bloques cortados, produce una especie de gran muro retranqueado, ¿no? Con formas que salen, que entran, que tal, y luego todo este efecto de la montaña labrada, trabajada a lo largo del tiempo, donde no podemos distinguir exactamente qué es lo que se está cultivando, qué tipo de cultivo, pero sí podemos ver perfectamente una estructura reticulada, ¿lo veis aquí? Muy llamativa, mientras que los árboles, la estructura de los árboles, están tratadas de un modo, podríamos decir, más impresionista, menos preciso. Este muro estructural, este muro arquitectónico nos habla claramente de esta intencionalidad, ¿no? De buscar, jugar con, intentar averiguar cuál es el fondo del orden que existe de alguna manera en la naturaleza y cómo se comportan estas formas y traducirlas y llevarlas al lienzo. Quizá con un ejemplo se entienda mejor esto. Fijaros, esta obra es una obra de 1898. En 1898 Monet, el padre de la pintura al aire libre, está pintando una cosa como esta. Estas composiciones de los nenúfares que pinta en su casa de Giverny tienen una intencionalidad claramente diferenciada, ¿no? Monet sigue trabajando justamente en este tiempo que fluye, en estos elementos que nos aporta la naturaleza, que tienen tienen un factor de inestabilidad, como son la luz, la atmósfera, las nubes, el efecto del agua que fluye y que al final lo que hace es que crea una especie de composición, podríamos decir, líquida, donde los márgenes de los objetos están claramente eliminados, ¿no? Y todo se presenta como una especie de gran campo fluctuante de color. En la obra de Cézanne apreciamos justamente prácticamente la posición opuesta. Sin embargo, este análisis formal de las estructuras que nos brinda la naturaleza va a ser un elemento clave para inspirar las obras de artistas de la siguiente generación, especialmente de Pablo Picasso, cuando se enfrente al cubismo, que seguramente leyó algunas de las reflexiones de Cézanne a este respecto, ¿no? Dice, todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono y el cilindro. Debemos aprender a pintar a partir de estas figuras simples y luego, después, podremos hacer todo lo que queramos. Así que seguramente Pablo Picasso, que conoció profundamente la obra de Cézanne, se inspiró en esta concepción para realizaciones posteriores de su producción artística ya dentro del cubismo. ¿Quién nos iba a decir que una obra tan poco atractiva, podríamos decir, como estos cortes de cantera, se convirtiera en realidad en el camino marcado para el futuro de la pintura? Aquí tenemos otra imagen de su casa, otra vez, de la casa de Jean de Buffon, y una versión posiblemente que tiempo después realiza Pablo Picasso de esta misma imagen, o similar, claramente influenciada, pero ya dentro del cubismo. Pablo Picasso lo reconoció que Cézanne era mi único maestro. No creáis que me limitara a mirar sus cuadros, pasé años estudiándolos. Cézanne era como un padre para todos nosotros. El motivo que más aparece como una especie de visión seriada en la producción de Cézanne es este gigante, este titán
que se encuentra ocupando una gran región de la Provenza que se conoce como el Tolonet. Es la montaña de Santa Victoria, como os digo, un titán que se asoma al interior de la Provenza por el oeste y al mar Mediterráneo por el este, y que Cézanne, después de largos paseos, la acometió como una especie de imagen seriada, como una especie de motivo invariable, sobre el cual fue modificando y evolucionando su pintura, ¿no? De las vistas generales, de estas vistas panorámicas, poco a poco vamos viendo un acercamiento a este motivo principal, a esta especie de gran pirámide que casi nos puede remitir a los, bueno, quizás es un poco exagerado, a los grandes monumentos egipcios, ¿no? Donde fijaros que de nuevo advertimos que tanto, no solo, aparte del color, que es un color que está muy conectado con el impresionismo, en realidad lo que a Cézanne le interesa son todos este juego de formas que van de alguna manera dialogando en la naturaleza, un estudio detenido, pormenorizado y una, de alguna manera, intelectualización del ojo, de lo que aquello que está viendo, buscando una especie de orden, podríamos decir, armónico, de cierto clasicismo, ¿no? Aquí en la parte de arriba tenemos todas estas zonas onduladas, luego tenemos todas estas líneas, ¿lo veis?, que configuran el paisaje, son una especie de líneas paralelas, ¿no?, que dan cierta estabilidad al motivo, y luego aquí, en la parte de delante, de nuevo expulsándonos del cuadro con esta especie de seto, ¿no?, vegetal, toda una serie de formas combinadas entre formas ondulantes y formas cúbicas. En realidad lo que apreciamos es este interés por la estructura del cuadro. La montaña de Santa Victoria cada vez fue, como os digo, fue un motivo de inspiración permanente en el que trabajó durante 20 años, ¿no?, a lo largo del tiempo, y que en el final de su obra, esta obra es de 1897, 6 años antes de su muerte, parece que el motivo se va de alguna manera, podríamos decir, desmaterializando, ¿no? Ya no se trata tanto de imitar lo que se ve, lo que estamos viendo de un modo evidente, sino de alguna manera entender de algún modo los mecanismos de construcción de la imagen. Comienza a trabajar con planos de color, lo veis aquí, más que con pinceladas. Posiblemente aquí hay alguna influencia de Signac, del pintor Signac, y como os digo, esta montaña le ayuda de alguna manera a entender y a ir modificando, ir cambiando hacia una pintura mucho más libre, mucho más abstracta, si queréis, hacia el final de su producción artística. Otro espacio donde Cézanne se siente muy cómodo es el trabajo en el estudio. Bueno, no sé si recordáis, hace unos años se hizo una exposición muy acertada bajo mi punto de vista en la colección Thyssen-Bornemisza, en el Museo Thyssen-Bornemisza, que llevaba este título, Sight non sight. Y vamos a intentar entender, allí se hablaba de la relación que existía en la pintura de Cézanne entre lo que él trabajaba en el estudio, entre lo que él trabajaba en el contacto con la naturaleza y la pintura que luego hacía en el estudio, ¿no? Bueno, el trabajo con la naturaleza muerta, con los bodegones, es un trabajo que a Cézanne le fascina, porque, bueno, es un trabajo reflexivo que no requiere de un tiempo quizá tan incómodo como el estar permanentemente al aire libre, y que del mismo modo le permite reflexionar, hacer una pintura, podríamos decir, de carácter más intelectual. Esta pieza de 1877 nos pone en contacto con algo muy interesante. Es la idea de que la pintura es algo diferente a la realidad. Este es un concepto, el concepto de la pintura como no imitación,
es un concepto que va a cautivar a artistas como Matisse, por ejemplo, o como Pablo Picasso desde muy pronto, y que articularon especialmente artistas como Cézanne. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que una manzana es una manzana y una manzana pintada nunca va a poder ser una manzana, por mucho que queramos, así que vamos a desprendernos de esta servidumbre y vamos a tratar el cuadro o la imagen como un elemento plástico exclusivamente. Así que elimina las pinceladas imitativas, es decir, utiliza siempre como una especie de unidad, siempre la misma, en el que va tratando todos los objetos, tanto las manzanas como quizá la mesa en la que están apoyadas. No hay una diferenciación en ese sentido. Por otra parte, las manzanas de Cézanne tienen algo especial y algo particular que les diferencia, por ejemplo, de la pintura de los impresionistas. Si Monet tuviera una manzana delante de una ventana, por ejemplo, pues pintaría a lo mejor 5 manzanas a lo largo del día, porque consideraría que la manzana de las 12 de la mañana no es la misma manzana que de las 5 de la tarde. Y sin embargo, Cézanne no pintaría en 5 días, no pintaría ninguna manzana, porque lo que está intentando resultar, como en el caso del paisaje, es qué es lo que queda de la manzana después de impresiones sucesivas. Y lo que queda de una manzana después de impresiones sucesivas es su sentido esférico. Todas las manzanas son esféricas o tienden a la esferidad, ¿no? De tal manera que en muchos de sus bodegones lo que observamos es una especie de composiciones que están basados en la asociación de formas esenciales. Y esto va a ser clave. Aparte, que hay otra cosa muy interesante en lo que podríamos decir la percepción de un objeto en la naturaleza o de la percepción de la realidad, que es, la supresión de un único punto de vista a la hora de tratar ese motivo, de tratar esa imagen. Y esto ocurre efectivamente cuando te quitas de la cabeza la idea de que tu trabajo plástico consiste en imitar el objeto que tienes delante. Tu trabajo plástico lo que consiste es en traducir, dice Cézanne, lo que tienes delante a una forma plástica, pero no de una manera precisa, exacta o desde un punto de vista monofocal. Así que cuando Cézanne construye un bodegón, ahora os explicaré qué es esto, lo que intenta de alguna manera es que el bodegón sigue siendo el mismo si lo miramos de un punto frontal o si lo miramos desde una diagonal o si lo miramos desde arriba, es decir, el objeto no ha variado, lo que varía es el punto de vista que tú de alguna manera captas de esa realidad. Todos lo sabemos, ¿no? Cuando miramos un objeto en realidad lo vemos de un modo tridimensional y percibimos de alguna manera su aspecto en otras posiciones, ¿no? Y esto es lo que hace, por ejemplo, en esta composición. ¿Lo veis? Que no es nada rígida. Por un lado tenemos este plato que tenemos aquí, lo veis que está como volcado hacia nosotros, porque lo que le interesa, la visión que le interesa concretamente de ese objeto, ¿no? Es la visión, es una visión frontal, donde contrastan en esta especie de corona blanca todo ese círculo, podríamos decir, de esta mancha roja de las cerezas. Aquí, en este caso, fijaros que la posición del plato ha cambiado, es una posición, podríamos decir, más oblicua, porque sus intereses son otros, ¿de acuerdo? La mesa también parece que está como volcada hacia nosotros. Este objeto que tenemos aquí, fijaros que estamos viendo su panza de frente, pero su boca está claramente inclinada hacia nosotros, creando un efecto sobre un mismo objeto, o sea, un grupo de objetos, de diferentes puntos de vista, que procede de una reflexión, como os comentaba antes, que no tiene que ver con la imitación, sino con la construcción de una imagen pictórica. Posiblemente ha mirado de manera detenida estas construcciones también que resultaban muy evidentes en las composiciones muy simples, pero muy visualmente muy contundentes, podríamos decir, del maestro Chardin, un maestro de la pintura rococó que trabaja con estos objetos también muy simples, que recuerdan a los elementos de la pintura española, de los bodegonistas españoles.
Las composiciones de naturaleza muerta de Cézanne cada vez con el tiempo se fueron complicando e introduciendo más objetos. Se introdujo sobre todo las telas, que ahora veremos cuál es su función, la cerámica, las frutas, los tapices también, que vemos aquí, ¿lo veis? Y cada vez, ¿no?, fue evolucionando quizá de composiciones más simples a composiciones, digamos, más complejas que nos pueden recordar estos bodegones exuberantes de la pintura del siglo XVII. Como veis aquí, digamos, todos estos elementos no están colocados de un modo casual, sino que están colocados de un modo muy premeditado. En este sentido, habría que pensar por ejemplo, en algunos testimonios de un joven que durante una temporada pasó unas semanas en el estudio de Cézanne explicándonos sus obras y acercándonos al personaje, que fue Émile Bernard, una persona muy relacionada con Gauguin también y con Vincent van Gogh, decía que prácticamente se pasaba más tiempo colocando los objetos digamos, que iba a componer, que iba a dibujar o que iba a pintar, que pintando el cuadro. Es decir, era todo un trabajo de estrategia compositiva, en el que Cézanne se entretenía encolando, por ejemplo, las telas para que, como tardaba tanto tiempo en pintarlas, para que no se vinieran abajo, colocando repisas, metiendo cuñas, ¿no?, para que los objetos estuvieran en unas posiciones, digamos, como él quería luego pintarlas, ¿no? Así que, en ese sentido, mirando estas obras que pueden parecer casuales, pero que sin embargo son una serie de objetos acumulados con un orden muy claro y muy preciso. Pero ¿cuál es el orden de estos bodegones? ¿Por qué las manzanas están en esta posición? ¿Por qué la jarra está en esta? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Dónde encuentra el orden? No es un orden casual de un objeto que Cézanne se encuentra en el estudio y dice, ah, mira, qué interesante, y va y lo pinta, que es algo que quizá es más habitual, por ejemplo, en la obra de Vincent van Gogh, ¿no?, donde él se va encontrando con los bodegones o se va encontrando con la naturaleza, pero no establece, digamos, ninguna transformación, ¿no?, sino que es algo más impulsivo, podríamos decir. Bueno, en realidad, y aquí viene esta idea del site. Site significa el lugar, y haría referencia a lo que observamos en la naturaleza, y non-site sería el no lugar o el interior, el trabajo que hacemos dentro del estudio con aquello que hemos observado fuera, cómo este orden que percibimos en la naturaleza lo transformamos o influye o lo modificamos, podríamos decir, dentro del estudio. El orden de los bodegones de Cézanne en muchos casos tiene que ver con el orden que ha percibido en el contacto directo con la naturaleza. Así, por ejemplo, en esta pieza observamos que hay una conexión muy interesante entre, por ejemplo, la forma del mantel y el aspecto de la montaña de Santa Victoria. Este orden, que es el orden natural, me atrevería a decir que casi es el orden de la creación, el orden divino, es el que considera este orden estable, inmutable, aprendiendo de la observación de la naturaleza, también modifica, de alguna manera, introduce ese orden dentro de sus composiciones de bodegones, y es algo que podemos apreciar en muchas de sus obras. Aquí de nuevo la tela actúa como esta especie de gran pirámide que hemos visto en los cuadros de Santa Victoria, y luego todos estos elementos que de alguna manera también intentan transmitir un determinado orden. Y lo mismo, de nuevo volvemos a la famosa cantera, donde fijaros todas estas rocas que se convierten en pliegues, ¿no?, donde podemos identificar, por ejemplo, esta parte de abajo de la composición, es decir, el orden natural se transmite al orden de las naturalezas muertas, de los bodegones. Para crear estas imágenes
que en realidad lo que buscan es cierto orden y cierta armonía, él no tiene ningún problema en sacrificar algunos, digamos, algunos objetos en su forma o en su tamaño, para hacer que la imagen de alguna manera guarde un cierto orden. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en este bodegón donde se acumulan todos los objetos encima de la mesa, donde fijaros que observamos peras gigantescas, ¿eh? Si estas peras deben pesar 2 o 3 kilos, por lo menos, tienen un volumen extraordinario, pero no están colocadas aquí como peras, están colocadas como formas, ¿eh? Formas que se equilibran las unas con las otras para crear este cierto orden. De hecho, en muchas de sus obras se ve justamente esta intencionalidad, ¿no?, de crear espacios, digamos, armónicos, de formas vinculadas a través de un cierto orden. Fijaros que aquí hay un espacio reticular muy marcado, ¿lo veis?, con una serie de líneas que son paralelas unas a otras, pero otras están colocadas en diagonal, ¿lo veis?, y luego toda una serie de formas onduladas, presididas por el jarrón azul, o por este recipiente que tenemos aquí, o por las frutas que tenemos ahí, ¿lo veis?, creando un juego muy interesante, formal, podríamos llamarlo. Al mismo tiempo, hay una intencionalidad cromática, porque, si os dais cuenta, el cuadro está basado en usos de complementarios, ¿eh? Por ejemplo, hay muchos elementos del cuadro que se establecen en tonalidades naranjas, que, como sabéis, es un complementario de otra tonalidad predominante, que es la tonalidad de color azul, el azul. Al mismo tiempo, esto se intensifica, por ejemplo, en el tratamiento de las flores, donde también utiliza parejas de complementarios, como por ejemplo es el rojo y el verde. Y luego también hay una serie de ecos formales, ¿no?, que podemos apreciar en algunas de sus formas, y de un modo inexplicable, podríamos decir poco natural, un poco forzado. Si os dais cuenta, por ejemplo, aquí tenemos la ondulación del borde del jarrón, en el que vemos un eco en el borde del plato, ¿sí? Este objeto, esta composición, es fruto de una larga reflexión, donde cada uno de los elementos son colocados estratégicamente para, de alguna manera, crear un orden de carácter superior, ¿no?, un orden, podríamos decir, de carácter clásico. En esta obra, que es una obra ya muy avanzada, de 1895, aparece un bodegón presidido por este muñeco de escayola, claramente barroco. Fijaros que tiene una posición helicoidal, ¿lo veis?, está como girando sobre sí mismo, y está colocado como eje de una composición que parece que gira, que parece que se mueve. Pero no solo se mueve el muñeco, sino que también se mueve nuestro ojo, y también se mueve incluso la habitación en la que estamos, ¿eh? De tal manera que el suelo, que lo deberíamos de ver hacia abajo, lo vemos en realidad hacia arriba. Fijaros, esta es la parte superior del estudio, ¿lo veis? En una visión convencional, esta esfera que tenemos aquí, que parece una manzana o sí, parece una fruta, en realidad tenía que descender hacia abajo, no se puede sujetar en esa posición, ¿eh? Vemos los cuadros apoyados aquí, ¿lo veis? Y luego vemos este bodegón de la parte de abajo, ¿no?, que parece que las cosas tienden a caerse, como si hubiera un desagüe en esta parte de aquí. En realidad, si os dais cuenta, el espacio del cuadro se abre por este lado y parece que invita a que la mirada del espectador gire de esta manera, siguiendo el sentido helicoidal de la escultura, y retorne por este lado. De nuevo nos encontramos con esa misma idea que hemos visto reflejada en este bodegón tan simple de las cerezas del principio, esta visión desde diferentes puntos de vista, y una especie de collage visual, donde la imagen no solo se reproduce desde un punto de vista monofocal, sino que se tiene en cuenta diferentes elementos y diferentes puntos de vista. En realidad, lo que hay que decir es que la mirada sobre la realidad se ajusta más a este principio que a una mirada monofocal. Muy bien.
Es digamos, iba a decir es un gran retratista, pero no me atrevería tanto. El retrato convencional o habitual no tiene que cumplir una serie de requisitos, o tenía que cumplirlos. Por un lado, es un retrato donde es importante la verosimilitud, es importante, digamos, el entorno del retratado, y también es importante, por ejemplo, los efectos de la psicología. Muchos de estos elementos en la obra, en el tratamiento de los retratos de Cézanne, son suprimidos. Por ejemplo, el aspecto psicológico. Los retratos de Cézanne no transmiten en ningún caso la personalidad del retratado, y en muchos casos el parecido es un parecido lejano. De tal manera que muchos de los retratos de este artista están, podríamos decir, cosificados, es decir, están convertidos en cosas, están convertidos en objetos en el que de nuevo aplica conceptos relacionados con el orden, con la geometría y con la composición. Aquí tenemos un autorretrato, ¿lo veis?, de tonos muy combinados, es una gama cromática muy corta, donde se combina, están claramente determinados, un poco como en el bodegón azul de Jarrón Azul, ¿no?, formas claramente de formas onduladas, con formas con un claro sentido reticular, ¿no? Lo vemos especialmente, fijaros esta curva tan pronunciada de sus hombros, ¿no?, el contraste en la cabeza, por ejemplo, también, que se ha convertido prácticamente en un huevo, o el marco, ¿no?, el marco geométrico del bastidor y del caballete, que continúa un poco en la paleta, ¿no? Hay estos dos juegos de formas onduladas y de formas, digamos, más ortogonales, y toda una serie de ecos muy interesantes que, por ejemplo, se aprecian en fijaros la forma del mentón, de la mandíbula, que se crea un eco visual en este lado de aquí. ¿Lo veis? No es una manera natural de sujetar la paleta, que está como volcada, ¿no? Pero está colocada así, de la misma manera que hemos visto en las composiciones de bodegones, que nos ofrece un punto de vista frontal del objeto, cuando en realidad lo tendríamos que ver en escorzo, ¿no? En ese sentido vemos esta intencionalidad, ¿no?, de crear, de coger el objeto como excusa para crear estos juegos formales. Bueno, aquí tenemos a Madame Cézanne, donde de nuevo vemos un poco la misma intencionalidad. Si miramos su rostro, prácticamente le ha quitado la personalidad, lo ha vaciado y la ha dejado convertida en una forma esencial. Todas las caras, de alguna manera, tienden a tener una forma ovoide, podríamos decir. No sabemos qué opinaba Madame Cézanne de esta interpretación. Sus brazos, si os dais cuenta, se han convertido prácticamente en cilindros. Aquí lo tenemos, el enmarcamiento un poco descentrado en el fondo del sillón, y luego este juego de diagonales que producen cierta inestabilidad al cuadro, ¿no?, como son el zócalo de la pared. Las obras, los retratos de Cézanne sirvieron de inspiración a un gran número de retratos cubistas. Por ejemplo, aquí tenemos una versión de este mismo cuadro realizada por uno de los maestros del cubismo, que es Juan Gris. Partiendo de Cézanne, luego muchos de estos artistas cubistas evolucionaron sus obras hacia posiciones, digamos, mucho más avanzadas. Aquí tenemos otro cuadro de la misma, que parece que se está como cayendo, no sé si lo observáis, ¿eh? Fijaros, aquí de nuevo vemos a Madame Cézanne, prácticamente definida por unos rasgos muy esenciales, unas formas muy esenciales, donde, por ejemplo, luego Pablo Picasso, en la primera fase del cubismo, como es el cubismo geométrico, observamos de alguna manera esa mirada a las obras de Cézanne. Claramente este es el hijo que tuvo esta pareja. De hecho, en muchos de los retratos de Cézanne observamos, digamos, cosas realmente chocantes y que no pueden ser atribuidas a un descuido o a una falta de técnica, sino claramente a una voluntad, ¿no?, justamente de tratar al objeto como una cosa, no como un ser vivo, podríamos decir. Aquí en este retrato de muchacho, estamos ya en el año 95,
en este retrato de muchacho con chaleco rojo, fijaros que hay varias cosas que seguramente a este muchacho no le gustaron en absoluto. Por ejemplo, su brazo, ¿lo veis? Es un brazo extraordinariamente largo. Es decir, ha sacrificado la verosimilitud para jugar a favor de la composición, de que el orden del cuadro, quizá en relación con el otro brazo, quizá para crear un contraste con esta línea, ¿no?, tan potente que tiene el fondo, que lo tenemos aquí, hace que sacrifique las formas convencionales. ¿Qué os voy a decir de la oreja, por ejemplo, que adquiere un tamaño realmente gigantesco? Justamente para crear esos juegos formales que poco a poco van a tender, digamos, hacia cierta sintetización, ¿no? Buscar lo esencial en la pintura. Esto lo vemos en una serie muy interesante, que es la serie de los jugadores de cartas. Fijaros estos personajes que están en una acción muy reflexiva, como es jugar a las cartas, no elige, pues yo qué sé, otras actividades, digamos, que pueden ser lúdicas, que pueden ser mucho más frenéticas o mucho más tal, sino que elige algo que está muy... que es muy reflexivo, porque de alguna manera le quita el tema, le quita la trascendencia. ¿Qué va a pasar en este cuadro dentro de 10 minutos? Pues lo mismo que está pasando ahora, es decir, gente que apenas se mueve y que está ahí, digamos, casi como estatuas. ¿Hay algún precedente de estos temas, de estas pinturas que no quieren tener tema, como es un famoso cuadro de Courbet que se llama La sobremesa, que efectivamente es un momento en la vida del hombre donde todo parece que se detiene, llega el aburrimiento, el sopor, y ¿no?, como esta media siesta, esta especie de duermevela? Pues coger una actividad en que en realidad lo que está pasando tenga un nivel de acción muy corto, ¿no? Bueno, vemos a los tres personajes con las tres posiciones, una de frente, una de izquierda, otra a la derecha. Parecen un poco las tres gracias, salvando las distancias. Un personaje que tenemos aquí que le observa, un niño, luego estos juegos formales de complementarios, lo veis, esta curva del sayo que lleva este personaje que se compensa con esta otra curva complementaria de la cortina, un encuadre descentrado, donde vemos medio tarro y donde vemos medio cuadro, ¿lo veis? Un poco a la manera de Cézanne, y estas pipas que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hace Cézanne en muchas ocasiones? Es eliminar elementos, ¿no? Buscar la imagen, pero una imagen mucho más sintética, donde lo accesorio sea de algún modo eliminado. Así que en la siguiente imagen ha eliminado algunos elementos, si observáis, ¿no? Por ejemplo, la repisa con el tarro, el cuadro, el personaje este que tenemos aquí lo ha acercado. Ha desplazado la mesa, si os dais cuenta, en este lado de aquí, y ha quitado al muchacho, de tal manera que los elementos, y también ha despejado un poco la mesa, ¿lo veis? Porque la mesa tenía un tapete que interfería en la percepción de los objetos, así que lo ha dejado las pipas, y prácticamente la imagen se ha vuelto mucho más impactante y mucho más esencial. Este camino lo concluye poco tiempo después, en 1896, con esta imagen que tenemos aquí, donde prácticamente ha buscado la esencialidad digamos, del juego de cartas. Dos personajes tratados de un modo muy diferente, que actúan como contrarios, podríamos decir, como contrincantes, un escenario muy sucinto de carácter geométrico, en el que de nuevo vemos los juegos de curvas que contrastan con el escenario, muy interesante, y luego esta actitud reflexiva, pensante sobre lo que va a ocurrir, ¿no? Luego también esta idea de los juegos, estas pequeñas notas formales, ¿no?, que dan un poco coherencia a la imagen que estamos viendo, como es, por ejemplo, la posición de la pipa y la posición del cuello, ¿no? Es que actúan un poco como eco. Y por último, fijaros estas formas casi de campana, fijaros el juego del sombrero, lo veis que tiene una forma de campana que prácticamente se reproduce también en la forma del cuerpo del personaje, y luego también estos brazos
sintetizados como si fueran prácticamente cilindros. Muy bien. Otro de los temas en los que Cézanne se siente muy cómodo es el tratamiento del desnudo, el desnudo en la naturaleza. Ya lo habíamos visto en sus primeras producciones, no sé si lo recordáis, estas producciones románticas, donde en muchos casos el desnudo era un elemento claramente protagonista y de alguna manera se vincula de un modo claro con la historia de las tradiciones pictóricas del mundo moderno. Me estoy recordando pues a las bacanales, por ejemplo, de Tiziano, o también incluso podemos remontarnos más al final, hacia un poco una mirada hacia la Arcadia feliz, ¿no? hacia el mundo clásico. En los desnudos de Cézanne, que empiezan relativamente temprano, observamos un tratamiento contemporáneo, una visión contemporánea de lo que puede ser el desnudo en la naturaleza. Esta obra que tenemos aquí se ve que hay una fuerte influencia de la pintura impresionista, sobre todo en el tratamiento de la pincelada, que es una pincelada tintineante, con el que se definen las vegetaciones y con el que se definen las figuras, pero hay un distanciamiento claramente de lo que podíamos llamar la representación clásica de las figuras, tal como lo hacía, por ejemplo, este famoso cuadro que seguramente vio en el Louvre, ¿no? Del concierto campestre de Tiziano, o tal como lo tenía resuelto con la observación de un modelo vivo que vemos, por ejemplo, en concierto campestre, en Desayuno en la hierba de Manet, ¿no? Claramente. Esta obra que tenemos aquí, sin embargo, en el tratamiento del cuerpo de la mujer vemos algo raro, vemos algo extraño. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, es que Cézanne nunca trabajaba con modelos, o muy pocas ocasiones, especialmente con modelos femeninos. No tenía acceso a él, vivía en una pequeña ciudad de provincias. El hecho de contratar una modelo que se desnudara delante de un hombre mayor, pues la verdad no resultaba sencillo, así que él hace una especie, podríamos decir, de especulación, o busca un modelo, representa un modelo de la feminidad un tanto particular, y al final el resultado es una especie de definición de lo que podríamos llamar un cuerpo corriente, un cuerpo que forma parte, digamos, un cuerpo normalizado, es un desnudo de alguna manera normalizado, donde ni es un modelo idealizado, ni es un modelo clásico, sino que de alguna manera es un modelo construido como si fuera algo sintético, de la observación del desnudo real, de la observación, o sea, de la imaginación de un desnudo idealizado y de la observación de los desnudos en las pinturas o de los desnudos clasicistas a través de las esculturas, etcétera, etcétera, porque él podía haber copiado grabados de imágenes clásicas, ¿no? Y sin embargo ese cuerpo le hubiera resultado un cuerpo, entre comillas, no natural, ¿no? Aquí tenemos algunas de estas imágenes. Fijaros cómo ya en los primeros, estas obras son del principio de su carrera, de este momento romántico. El tratamiento de la figura femenina es, como veis, totalmente diferente. En este caso es mucho más voluptuoso, podríamos decir. También hay un juego muy interesante, o hay un interés muy interesante en el desnudo masculino, con esta serie de personajes que hay también cierta conexión, cierta diferenciación entre el tratamiento del cuerpo masculino y el cuerpo femenino, en el sentido de que aquí priman mucho más los efectos de la verticalidad, que los suele combinar con la presencia de los árboles también, mientras que en el desnudo masculino son mucho más las formas redondeadas, ¿no? Onduladas. Aquí tenemos un famoso bañista de 1885, donde efectivamente es un modelo masculino y efectivamente vemos que es un modelo que está posando para él en el estudio. Esto le resultaba muchísimo más fácil, sobre todo lo vemos en el tratamiento anatómico de las piernas, y luego también vemos toda una serie de ecos muy interesantes del juego entre el color azulado general que tiene su obra y
las imágenes del fondo, ¿lo veis? Que están muy marcadas con líneas horizontales, que también se combinan un poco con la composición especialmente del torso y del slip, estos juegos, estos ecos entre los dedos y los pliegues del slip, que dan un poco de coherencia compositiva al cuadro. Luego Pablo Picasso, en su famoso periodo de Gaussol, donde también empieza a tratar el desnudo, este desnudo que le llevará posteriormente a las señoritas de Avignon, ¿no? Este sentido de lo esencial, de lo austero, del sentido clásico de la imagen, donde trabaja con las proporciones, con un volumen muy sintético, que le llevará a estas imágenes del desnudo visto desde diferentes puntos de vista, y que luego se formularán las famosas señoritas de Avignon que seguramente tienen que ver con estos últimos cuadros de su producción artística, donde vemos estas composiciones en forma de friso, asociadas a la naturaleza, que nos muestran, digamos, esta mujer pictórica, podríamos decir, ¿no? Reconocemos cuerpos femeninos, pero no reconocemos ninguna mujer en particular. Si las viéramos cruzarnos con ellas en la escalera, realmente tendríamos un shock, ¿no? Son figuras que no pueden salir del cuadro, son figuras que no pueden extrapolarse a una figura real, son una formulación de figuras, digamos, reales, podríamos decir. Ahí las tenemos, y en él reconocemos, pues, el legado que luego va a aprovechar Pablo Picasso para el trabajo de las señoritas de Avignon o obras posteriores. Estas son una serie que hace ya en los últimos años de su vida, se llama Las grandes bañistas. Tenemos 3 cuadros que están en la National Gallery, en la Fundación Barnes, y que son grandes paneles de un tamaño tremendo que pintó en los últimos años de su vida. Aquí tenemos a las señoritas de Avignon. También seguramente tuvo una influencia determinada en la obra de Matisse, en esta famosa obra que se llama La alegría de vivir, una obra de 1906, que fijaros que aquí también, no sé si recordáis el cuadro de la Stack, ¿no? Con estos árboles que se colocan en el margen, esta especie de telón que se abre para mostrarnos todas estas figuras colocadas en la naturaleza, donde se hace una reflexión posiblemente sobre el mundo clásico, pero que muchos artistas, muchos críticos han pensado que hay una conexión directa con estas famosas bañistas de Cézanne. Hay que tener en cuenta que la obra de Cézanne adquiere una dimensión tremenda. La primera exposición que hace Cézanne es de 1895, que lo hace en la Galería Volar, la misma que donde luego hará su primera exposición Pablo Picasso, pero el gran boom de la obra de Cézanne empieza a ocurrir a partir de la exposición monumental que se hace su obra, la retrospectiva, de 1906. Esta obra es de 1906, Las señoritas de Avignon es de 1907, en el que estos dos grandes titanes reconocen el legado de el legado de Cézanne como, digamos, un espacio de libertad y un espacio también de futuro, ¿no? La ceguera, el espacio íntimo, esto también es un matiz, el espacio íntimo. Aquí tenemos el estudio de Cézanne, que lo construyó en los últimos años de su vida. Todavía se pueden identificar algunos de los motivos que hemos visto en sus bodegones. Por ejemplo, este tarro, la botella, las manzanas. Naturalmente las manzanas no son las mismas, son otras, las van cambiando. El bodegón, ¿recordáis de la figura de este putti, ¿no?, que giraba sobre sí mismo? Y muchos de estos objetos formaban parte de sus composiciones, que de manera reiterada los utilizaba. Es muy interesante, ¿no?, que estos objetos se hayan querido conservar, porque en realidad lo que nos viene a decir es que lo importante de una composición, de una imagen, no es el cuadro, no es el motivo, bajo su punto de vista, el tema, sino lo importante en una composición realmente es la traducción pictórica que el artista es capaz de dar, es capaz de ofrecer. Bueno, pues con esto hemos terminado. Espero que os haya interesado y os convoco al próximo día, donde hablaremos de las postrimerías, los últimos momentos de la obra
de Vincent Van Gogh. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. El objetivo fundamental es lograr vincular con precisión la naturaleza, la creación individual y las reglas del arte. En esto podíamos, en palabras de Cézanne, podíamos resumir de alguna manera su propia trayectoria artística: la naturaleza, la creación individual y las reglas del arte. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao.